El concepto de cultura, en un sentido amplio, es una forma de comprender las tradiciones, creencias, prácticas que toda sociedad va desarrollando en una respuesta que está ligada a la vida cotidiana y que en ese sentido responden a las necesidades y los anhelos de su momento histórico, ¿no? Eso podría abarcar desde la comida, la manera de celebrar, la música obviamente como una expresión importante y junto con todas las demás artes, que a veces esa es como la ambigüedad del concepto de cultura, que se suele asociar con las bellas artes, que claro que tiene que ver, pero en un sentido antropológico, decía, es más amplio que las artes conocidas como finas o como de alta cultura. Es decir, encontramos en un arco muy amplio expresiones que van desde la base social más elemental, como podría ser la alimentación de los mexicanos, pero también la poesía de Octavio Paz, ¿verdad? O la música de los sones de Veracruz, ¿no? A veces pudiera discriminarse, ¿no?, que la cultura se refiere únicamente a las cuestiones artísticas, y resulta ser que no, que la cultura la da la sociedad. Es más, la cultura emana de la misma gente. La cultura es esto que nos hace distinguirnos de otros grupos sociales o de otras etnias, todo aquello que nos hace ser diferentes y nos hace que pertenezcamos a un grupo. La cultura no es algo necesariamente estático, es todo lo contrario, es dinámico. No es lo mismo la cultura que teníamos nosotros los mexicanos hace 50 años a la actual, ¿no? Incorporamos elementos de todo índole, no solo reglas, normas, hábitos y costumbres, tradiciones, sino también algunos otros elementos que se van incorporando a uno de ellos. Por ejemplo, la tecnología. Hoy la tecnología se ha insertado a elementos culturales. La cultura es el resultado de lo que está sucediendo, latiendo en esa sociedad. Y en ese sentido, la cultura está también siempre muy ligada a lo que conocemos como cultura popular, pero también a la cultura de masas, que se supondría que está respondiendo a las expresiones que vienen de la misma sociedad, ¿no? Pero finalmente, si lo podemos resumir, podría ser la manera en que significamos el mundo, la manera en que le damos sentido al contexto en donde vivimos. En el desarrollo de una sociedad, la cultura es fundamental porque es la manera en que una sociedad también va conservando su memoria y va también actualizándola, ¿no? A toda sociedad, la cultura y sus expresiones diversas le permiten tener un rostro, diríamos, hacia el exterior, pero también un rostro hacia nosotros mismos, ¿no? De poder identificarnos y en ese sentido tener mayores recursos para establecer un diálogo con otras culturas. Si no se conoce la propia raíz cultural, es muy fácil que asumamos otras tradiciones que de pronto, sí, en este mundo globalizado, pues son inevitables las influencias externas, pero habríamos quizás de pensar que esas influencias se adaptaran a nuestras condiciones específicas como pueblo mexicano, y no que fuera una identidad forzada o una máscara que ocultara nuestro verdadero rostro. Cuando nosotros compartimos con los demás una manera de ver la vida, genera cohesión social, es decir, nos sentimos identificados y nos sentimos unidos con las personas con las que compartimos esto. Pero incluso también cuando vemos otras personas que piensan diferente, genera un diálogo, genera una manera y una curiosidad de saber cómo ves tú las cosas. Quizás hay cosas con las cuales compartimos o quizás hay cosas que vemos diferente. Entonces, cuando hay estas formas de compartir la interpretación del mundo, el significado que le damos a nuestro contexto, es cuando nos asociamos y generamos una colectividad. Entonces, ahí es donde finalmente la cultura es lo que traza un tejido social. Es también cuando se genera una identidad colectiva, porque todos nos identificamos de la misma manera en cómo reaccionamos ante el mundo. Y esta pertenencia te logra una identificación. Cuando está muy diluida la identificación o cuando no está muy clara a dónde pertenecemos o de dónde venimos, pues difícilmente vas a poder saber hacia dónde te vas a dirigir. El arte tiene un objetivo, manifestar una serie de emociones. Cuando yo soy capaz de reconocer
a través del arte esta enorme variedad de emociones, también al mismo tiempo estoy siendo consciente de lo que me pasa a mí y de lo que le está pasando al otro. Y esto es lo que ayuda o contribuye o viene abonando a la construcción de la identidad personal y después en lo colectivo. Inicia del individuo queriéndose expresar con esta necesidad de comunicar, esta necesidad de crear. Y al hacerlo estoy plasmando mis emociones y estas emociones seguramente van a tener una sinergia con alguien más que se identifique con lo mismo que yo estoy plasmando. Entonces ahí es donde realmente se está dando un proceso de rebote, de eco, de resonancia, porque nace del individuo, pero conecta con las masas porque hay mucha gente identificada con lo mismo que tú estás sintiendo, con lo mismo que tú estás expresando. Puede ser desde un mural hasta una telenovela o una canción de mariachi o una artesanía, y que como colectividad, digamos, lo establezcan como una manera propia de entender la vida o de expresarla con ese lenguaje. Es decir, los artistas generan un lenguaje y la sociedad se lo apropia. Cómo desde lo individual nos vamos conectando se vuelve una dialéctica, es decir, en algún momento estoy con lo colectivo y también hay al mismo tiempo un proceso individual. ¿Cómo vamos jugando con estos ciertos elementos? Son sociales. ¿Cómo lo vivimos? Seguramente desde lo individual, pero no es esa relación ahí estática, empieza a interactuar uno con el otro. Y bueno, estas manifestaciones de expresión, esta necesidad de expresión, pueden ser o no artísticas, pero al final de cuentas estas expresiones son culturales. Esa manera de ver el mundo y de significarlo, cuando lo compartimos con los demás, es cuando vamos construyendo una colectividad y lo que finalmente nos dota de identidad. Cuando nosotros estamos junto a los demás y compartimos una forma de ver la vida, esta se traduce en tradiciones, en acciones, en maneras de pensar, en formas de hacer que nos distinguen como una colectividad, y eso va generando cosas que nosotros podemos considerar como contenidos culturales. Hoy vivimos en un mundo en donde todo el mundo vamos deprisa, rápido y cansado. Y el esparcimiento solo se considera acostarme o echarme en la cama el fin de semana para recuperar y otra vez meterme en esta dinámica de estar cansado, agotado, deprisa y urgente. En una rutina donde hacemos lo mismo, las mismas actividades, y eso, digamos, como que duerme nuestro pensamiento, o duerme nuestra criticidad, o duerme, digamos, no sé, otros aspectos de nuestra vida. Cuando nosotros ponemos una pausa a todas estas vorágines de acciones, que ya las hacemos mecánicamente, y nos ponemos en contacto con ciertas disciplinas artísticas, ¿no? Vamos a una obra de teatro, escuchamos música, vemos una película o leemos una novela, recibimos información de otros contextos, o recibimos información de otra persona que decidió expresarse de esa misma manera. Y eso nos abre la puerta a otros mundos, o otras maneras de significar la vida. Que se genera, digamos, una mirada hacia otras formas de ver. Y eso creo que siempre es muy positivo, porque nos ayuda a salirnos un poco de nosotros mismos y a pensar en los demás y a pensar en otros contextos. Me parece que el arte tiene también esa función. Nos enfrentan a otras maneras, a otros entornos, a otros contextos. Nos ponen a escuchar a otra persona, como ellos han visto la vida en este tiempo contemporáneo o en otros tiempos, en otras épocas. Es un factor de crecimiento personal muy importante desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista intelectual, en general desde el punto de vista psicológico, contribuye a educar nuestra sensibilidad, a desarrollar nuestro intelecto y también a volvernos idealmente ciudadanos más sensibles ante los problemas de la sociedad, ¿no? El arte en sus diversas manifestaciones expresa realidades humanas muy profundas y en ese sentido sí, el arte nos humaniza, ¿no?
en un aspecto tanto antropológico, en donde personalmente nos hacemos más sensibles a lo que es la realidad humana, y también en un aspecto social, en cuanto que nos permite insertarnos en el diálogo colectivo, ¿no? A nivel social creo que es importante manejar distintos tipos de lenguaje. Y el lenguaje artístico lo que nos permite es eso, nos da muchas opciones para hacerlo. Y a la hora de compartir esto con los demás, o a la hora de hacerlo, también, digamos, refuerza nuestra empatía. Y la empatía siempre nos une como sociedad. Nosotros, para estar en una colectividad, necesitamos saber ponernos en los zapatos de los otros, saber entender la mirada del otro, porque eso nos permite permanecer juntos y caminar juntos. Entonces yo creo que el arte puede tener unas funciones positivas tanto en lo individual como en lo colectivo. La creatividad para mí es una manera de pensamiento alterno, y la creatividad no es excluyente. La creatividad me encanta porque está en todos nosotros. La creatividad es esta capacidad que tenemos de poder buscar una alternativa, y la creatividad no es exclusiva de los artistas. La creatividad es tan nuestra como de todos. Entonces, no nada más lo vamos a ver reflejado en la cuestión artística, sino que nuestra vida diaria nos va a servir para la capacidad de síntesis, la capacidad de abstracción, nos desarrolla la capacidad de observación, nos desarrolla también la capacidad de percepción, porque nos hace más sensibles, nos hace más perceptivos. Creo que la creatividad puede ser una llave para desarrollar otras habilidades del ser humano, desde habilidades de comunicación, habilidades para relacionarnos, porque finalmente creo que la creatividad es una característica humana, que es la que nos permite no solo recibir el mundo, sino también transformarlo. Y que esa capacidad está presente en todas las personas, porque precisamente es lo que nos permite enfrentar al mundo, y enfrentarlo al mundo de distintas maneras. Cuando nos enseñan una manera de hacer las cosas, no sé, el primer paso es seguir lo que nos enseñaron, pero el siguiente paso puede ser buscar una mejor manera, buscar una alternativa para resolver los problemas, para ver el mundo, para enfrentar a nuestras situaciones del día a día. Para los psicólogos, entonces, la tendríamos que unir con otro elemento que para nosotros es muy importante, la inteligencia, ¿sí? Nosotros vamos definiendo muy simplemente que la inteligencia es esta capacidad de resolver problemas. Yo creo que el cómo lo resuelves, ese es el elemento creativo. Pensamiento alterno es que contengas cualquier otra información distinta, y también ahí surge la creatividad. Entonces la creatividad nosotros la vamos viendo como la manera de, es un cómo, es más una estrategia, y resolver problemas tiene que ver con ser inteligente, que hoy también podemos definir la inteligencia en varias vías, ¿no? Una inteligencia lógica-matemática, que es la tradicional, inclusive la evaluamos los psicólogos, o esta inteligencia que vamos hoy también metiendo en este costal de inteligencia que llamamos inteligencia emocional. Y en esta seguramente la persona ha ido desarrollando más un cómo distinto, y ahí seguramente hay elementos creativos. Evidentemente que nos conecta con el punto de la educación, ¿no? Porque es la educación, sí, informal, pero yo diría sobre todo formal, la de las escuelas, la de las universidades, la que debe tener muy claro sus objetivos para poder difundir el conocimiento que los alumnos requieren, pero también para poder innovar nuevas perspectivas de conocimiento que no se queden en la reproducción, sino que lleguen también a la creación. Y ahí es donde está la diferencia entre la difusión del conocimiento y la investigación que crea nuevo conocimiento, ¿no? En ese sentido, pues es fundamental que intelectualmente, lógicamente, psicológicamente, los educandos y toda la comunidad académica estemos abiertos, ¿no?, a desarrollar una sensibilidad, una intelectualidad, introduciéndolo en nuestro contexto con sentido de oportunidades, a veces haciendo extrapolaciones forzadas, sino pudiendo encajarlo con exactitud, ¿no? La sensibilidad nos humaniza. Si todos tuviéramos más arte, más contacto con el arte, estaríamos como una sociedad más evolucionada. Creo que las sociedades que tienen un nivel de cultura y un nivel de educación muy alto tienen menor índice de criminalidad.
una sociedad que está más sensible es capaz de generar más construcción y menos destrucción. Creo que todavía sigue habiendo algo de desigualdad social en cuanto al tema de cultura y de arte. Cierta élite acomodada ya va a tener el acceso al arte, a la cultura, hasta lo va a buscar, porque lo hemos dicho en otras ocasiones. El mismo hecho de que yo haya tenido un contacto previo con el arte me va a hacer que yo tenga esta necesidad de buscar más. ¿Qué va a pasar con las personas que nunca han tenido el contacto? Ahí está el verdadero reto. Nos hemos acercado de manera cómoda a las clases marginadas. Realmente los esfuerzos no han buscado a profundidad cómo llegar a conectar con estas clases sociales marginadas. Tenemos que pensar a futuro, pero sin querer ser el que aparezca en la foto, más bien que aparezca en la conciencia de las futuras generaciones. Es decir, gracias a esa planeación en conjunto fue que logramos tener la sociedad que 10 o 15 años después tenemos, con índices de delincuencia más bajos y con niveles creativos más altos. Esa es una fórmula que yo creo que es real. La desigualdad no solo la tenemos en el arte, la tenemos en el acceso a alimentación, trabajo, educación, un montón de cosas. ¿Quién va a tener acceso a ciertos elementos artísticos y culturales? Pues desafortunadamente en nuestro país, aquella persona que va teniendo los recursos. Esto produce que a un tipo de arte o de cultura solo puedan acceder a algunas personas, no solo en su apreciación, en su práctica, en su enseñanza, en su divulgación, pues está en el mismo grado de desigualdad que vivimos en nuestro país, en todas nuestras condiciones. Es decir, el sujeto va a primero garantizar, pues cubrir el hambre, la sed, el sustento, el dormir en un lugar seguro, y a partir de ahí pudiera empezar a adquirir algunos elementos. Pero si no tiene estos elementos básicos, será muy difícil de acceder. Y es aquí donde sí creo que el gobierno pudiera facilitar o facilitarnos para que tenga un acceso, una divulgación, una enseñanza del arte y la cultura mucho más equitativo. Desgraciadamente hay expresiones y eventos culturales a los cuales el grueso de la población no tiene acceso por un simple factor de economía, ¿no? Como para una familia que apenas si sobrevive pueda darse el lujo, porque así se ve, de asistir a un concierto o a una gala de danza o de alguna otra expresión artística. Sin embargo, yo sí señalaría que ahí se genera un círculo también vicioso en donde ese alejamiento luego a veces impide conocer que hay eventos gratuitos, que hay días en que, por ejemplo, los museos son gratis, ¿verdad? El arte puede servir como una forma de igualador social, ¿no? Como de fomentar una perspectiva que, bueno, el gobierno tiene ese compromiso de no cerrar las puertas de la sociedad en su conjunto a las máximas expresiones del arte, ¿no? Pero no todo queda en los museos o no solamente queda en los recintos artísticos. Hay que llevar la creatividad, hay que llevar el arte a los lugares donde estos públicos no se han acercado. Ha habido esfuerzos y ya con logros tangibles de diferentes grupos. Incluso en Chicago se rehabilitó una zona que estaba muy desprestigiada y empezaron a escuchar las voces de esa comunidad. Hace relativamente poco, en la Universidad Michoacana, un grupo de psicólogos sociales, ¿no?, investigaron algo que ellos suponían que pudiera ser interesante y relevante para el desarrollo, sobre cuáles eran elementos que sucedían alrededor de un centro cultural. Se descubrió que 5 kilómetros alrededor de este centro, ¿sí?, la ausencia de violencia era casi nula.
El arte ya ha sido muchas veces una herramienta de transformación social. Desde la literatura, desde la pintura, desde la música, desde el teatro, el arte ha movilizado a la gente, la ha impulsado a despertar su creatividad o a despertar su pasión por ciertas cosas, a ver el mundo de una manera distinta. Esto es muy importante, muy interesante estudiarlo en la historia del arte, cómo ciertas pinturas, cómo ciertas obras de teatro han despertado a la gente y han generado movimientos sociales. Entonces, evidentemente el arte puede ser una herramienta de transformación social, porque comunica una manera de ver las cosas y estimula a la gente a que la vida y a que el entorno puede ser de distinta manera. El arte puede servir para muchas cosas. Puede servir para expresarnos individualmente a través de ciertos lenguajes y a través de distintos lenguajes. Puede servir para comunicarnos con los demás, para cohesionarnos. Y una de las aplicaciones que también tiene el arte es en cuestiones sociales. El arte puede servir para unificarnos, para restablecer el tejido social. Cuando nosotros trabajamos en conjunto con los demás, cuando nosotros tenemos un objetivo común y ese objetivo es artístico, o ese lenguaje es artístico, nos une como sociedad. Quiero subrayar la importancia del arte como factor de cambio social y como factor también de identidad y como parte de la vida cotidiana que debería ser en todas las sociedades modernas, ¿no? Nos permite comprender también a otras formas culturales que se dan dentro de nuestra sociedad o fuera de la sociedad. Y en ese sentido nos vuelve también más tolerantes, más comprensivos, más abiertos al diálogo, idealmente, para poder construir una sociedad más armónica, ¿no? más justa, ¿no? El arte inspira, el arte transforma, el arte confronta, el arte te hace reflexionar sobre tu propia existencia. Es decir, si yo soy capaz de descubrir cierta emoción en la obra de arte de un autor y que la sea capaz de reconocerla en mí, pues ya voy de gane, porque empiezo a reconocer cosas que posiblemente no había descubierto en mí o que las estaba ocultando y que no estaban ahí, y entonces empiezo a reconocerme. Cuando soy capaz de reconocerme, empiezo a tener conciencia de quién soy, de manera individual y verle sumando de manera ahí colectiva, pues, ¿no? Entonces creo que el arte tiene ese objetivo, sensibilizarnos, reconocernos, identificarnos y luego a partir de ahí reconstruirnos nuevamente. Creo que si incorporamos el arte a nuestra vida cotidiana, a nuestro trabajo, a nuestros proyectos de gobierno, a los proyectos sociales, vamos a darnos cuenta de la gran riqueza que eso nos va a dar individual y socialmente, ¿no? Y de la gran posibilidad de desarrollar nuestra creatividad, nuestra imaginación, nuestra capacidad de diálogo para resolver problemas del presente, ¿no? Y eso creo que está comprobado, es un hecho en muchas otras sociedades que le han apostado a la cultura y al arte como formas de cambio social, ¿no?